Ya, se supone que estamos en vivo. Bien. Ya, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Johnny. En esta oportunidad tenemos a Julio Silva Céspedes, que es estudiante de filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y es estudiante y es miembro de dos grupos de investigación, me di cuenta. Miembro de Sentido de Referencia y el miembro de Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo. Ajá. ¿Cómo está Julio? Buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Espero que te encuentres bien también en esta situación, ¿no? Bien. Pues Julio, sí. cuéntanos, tú también tienes un canal de YouTube. Cuéntanos cómo así te animaste a difundir todo lo que sabes, ¿no? Ahora en estas eras virtuales. Ya. A ver, yo recuerdo que tenía esta idea en mente antes de la pandemia, ¿no? Ujú. ¿Cómo así? ¿Cómo así surgió esta idea? Lo que sucede es que en el verano del 2020, en enero y febrero, en el grupo Sentido y Referencia hicimos un taller de introducción a la filosofía. Y a mí me tocó exponer 2 días sobre filosofía de la mente. Y la acogida en ese taller, que era gratuito, de acceso libre, fue muy buena en realidad. Y las preguntas en la lista, yo me pude dar cuenta de que eran básicamente personas interesadas en la filosofía. No eran estudiantes matriculados en un curso de filo, eran personas externas de otras universidades o incluso autodidactas. Eh, las preguntas que hacían eran, a mi parecer, muy acertadas, ¿no? Daban pie a muchas discusiones interesantes, ¿no? A intercambios fructíferos de ideas. Entonces, a raíz de esa experiencia, se me vino a la mente esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podría ser de que este tipo de contenido llegue a más personas que no están anexadas a alguna universidad o que son externas, ¿no? Y que sean temas que les interesen, ¿no? Y entonces se me vino a la mente la idea de hacer videos que sean públicos. Esa es una de las primeras razones, ¿no? Otra segunda razón muy fuerte es que yo he aprendido mucho de filosofía viendo diferentes videos en YouTube. Por ejemplo, te cuento esto, ¿no? Yo he llevado varios cursos en muchos canales de YouTube. Por ejemplo, la Universidad de Yale tiene varios cursos de filosofía. Uno de los que más me impactó fue, literalmente hay un curso llamado así, La muerte, dictado por un profesor llamado Shilly Kagan. En YouTube están libre las 24 clases de 40 minutos cada uno de este curso. Y ese curso me impactó tanto. Y lo que me pareció más genial es que estaba en YouTube, disponible para cualquier persona que esté interesada en el tema. Ese no fue el único curso que pude llevar por internet, ¿no? También hay, por ejemplo, de la Universidad de Stanford, ¿no? En la Universidad de Stanford hay un curso que me sorprendió mucho que se llama Biología del Comportamiento Humano. Yo he podido ver algunos videos de eso y la calidad de exposición y el hecho de que esté allí disponible para cualquier persona con un dispositivo con acceso a internet, me pareció un excelente incentivo para las personas que no estén anexadas a una universidad, puedan estudiar por su cuenta, ¿no? Y en síntesis, esas son las dos razones principales, ¿no? Mi experiencia dictando talleres en planos y haber aprendido yo mismo también a través de cursos por internet que están colgados en YouTube, ¿no? Que es una plataforma sencilla de usar y uno puede buscar palabras eh, simples para encontrar videos, ¿no? De calidad. Esas son mis dos razones principales. Bien, Julio, Cuéntanos, Julio, tú. Sé que pertenecías, hasta donde yo sé, al grupo Sentido y Referencia, al grupo de estudio, grupo de investigación de San Marcos. Claro. Pero también, en tu biografía, también perteneces al grupo Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo. Cuéntanos un Ujú. poco acerca de tu experiencia Ya. en cuanto a grupos de investigación en San Marcos. San Marcos. Mi experiencia. Ujú. Ya. Eh, Esta experiencia ha sido muy extraordinaria porque
yo me acuerdo este, haberme matriculado en un curso de introducción a la filosofía por la carrera en la que estoy, pero también tuve el incentivo por parte de algunos compañeros de asistir a clases como alumno libre, a otros cursos de introducción a la filosofía, pero con diferentes profesores, ¿no? Ahí me di cuenta que la introducción a la filosofía se puede hacer desde diversos ángulos, ¿no? Por ejemplo, una introducción histórica, una introducción a la filosofía por problemas, eh, y así, ¿no? Por ramas. Al curso en el que yo estuve matriculado fue básicamente histórico, pero a los que yo fui como libre fue introducción a la filosofía por problemas, ¿no? Cuando asistí a ese curso de introducción a la filosofía por problemas, conocí a algunos compañeros que pertenecían a Sentido y Referencia, ¿no? Este grupo. Entonces yo me animé mucho gracias a esos amigos, ¿no? A pertenecer a ese grupo. ¿Por qué? ¿Por qué me llamaba mucho la atención? Porque en Sentido y Referencia, el ángulo que usaban para abordar problemas filosóficos eran mediante problemas, básicamente, y mediante análisis de argumentos, ¿no? Y lo que me parece recontra genial también es que abarcaba muchas ramas de la filosofía, o sea, no excluía casi nada, ¿no? Por ejemplo, eh, podían hacer filosofía analítica de la historia, filosofía analítica de la ética, y así, no excluían ninguna rama, a mi parecer, ¿no? De la metafísica también. La única cuestión era que uno debía analizar argumentos, ¿no? Preguntarse si son válidos para defender ciertas posturas filosóficas en esas ramas, ¿no? Esa es mi experiencia en sentido de referencia, ¿no? Y también lo interesante es que hacíamos talleres, los simposios de ética aplicada, las jornadas de estudiantes de filosofía analítica, eh, y grupos de estudio también en el cual discutíamos diversos temas. Ahora, una de las cosas que se nos asignaron en esas discusiones de pequeños grupos fue este, leer el libro El mejoramiento humano de Nick Bostrom y Julián Sabulesco, ¿no? Es un conjunto de artículos en el cual se abordan problemas de la ética del mejoramiento humano, del transhumanismo. Ese libro es del 2009, fue publicado en el 2009, ¿no? Aborda una serie de artículos que problematizan, ¿no?, este tema del mejoramiento humano, ¿no? Y la discusión de ese libro fue tan genial que me animó a buscar algunas otras personas o grupos o lecturas para poder complementar lo aprendido en la discusión de ese libro, ¿no? Y entonces me enteré que había este instituto de extrapolítica y transhumanismo, ¿no? También ellos participaron en el tercer simposio de ética aplicada, que era sobre el transhumanismo, sobre la ética del mejoramiento humano. Y ahí pude contactarme con ellos, discutir, aprender, asistir a sus reuniones, ¿no?, a sus debates también. Y entonces me animé a formar parte de ese instituto también, ¿no? Y en síntesis, ese sería, ¿no?, el recorrido que he hecho en estos dos grupos, ¿no? Claro, Sí, habías mencionado en el grupo Sentido y Referencia que se enfocaba de alguna manera en la filosofía analítica, pero claro, la filosofía analítica tiene varios, se sabe que tiene varias ramas, ¿no? No solamente se encarga de la lógica, se puede encargar de la fenomenología, desde la parte claro. histórica, etc. Se sabe que a inicios del siglo XX, por ejemplo, hay un libro que trata sobre eso, es, de Daphne Foyer, ¿verdad? Si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, Foyers, claro, sobre Foyers. la filosofía Sí, analítica. sí, Y ahí nos habla sobre esta especie de división que se da a inicios del siglo XX entre analíticos y los metafísicos, ¿no? continental. Los occidentales Continental, también. claro. Eh, ¿Cómo ves tú esta división? ¿Crees que es saludable para la filosofía dividir digamos, dos polos opuestos, entre comillas, a la filosofía o lo considerarías esto, no sé, malo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que esta distinción entre analíticos y continentales es perjudicial, ¿no? Y también es inexacto, es equívoco, porque, en primer lugar, esta distinción de regional, porque
al hablar de filosofía continental ya estás hablando de una región, ¿no? Es inexacto porque hay buenos filósofos analíticos que han nacido en lo que se consideraría la región de la filosofía continental, ¿no? En ese sentido es inexacto, es equívoco esta distinción. Y también es perjudicial porque uno puede sacar buenas ideas o presentar o reconstruir, mejor dicho, buenas ideas, reconstruir argumentos a partir de ideas expuestas por filósofos que tradicionalmente se consideran continentales, ¿no? Por poner un ejemplo que me ha sorprendido ahora en un curso que he estado llevando, ¿no? En el seminario de Marx pidieron hacer un trabajo, ¿no? Yo estuve investigando y me di cuenta que en el siglo XX se instauró lo que se conoce como el marxismo analítico. ¿En qué consiste esto? Básicamente, estos autores presentaban argumentos que trataban de defender ciertas tesis del marxismo, pero lo presentaban de una manera en la que se basaban en Marx, pero presentaban ciertas ideas reconstruidas en argumentos, en argumentos. En ese sentido, la filosofía analítica es como una metodología, ¿no? Donde tú puedes eh, rescatar ideas muy importantes, ideas muy interesantes, pero presentarlas de manera más argumentativa, más analítica, ¿no? En el sentido de análisis. En ese sentido me parece perjudicial la distinción entre analítico y continental porque hay como una exclusión, ¿no? Cuando en el fondo muchos filósofos analíticos, y me incluyo a mí también, rescatan muchas ideas de las filosofías continentales, ¿no? O lo que tradicionalmente consideran como filósofos continentales, ¿no? Y por eso yo, en síntesis, estoy en contra de esa distinción, ¿no? Por ejemplo, cuando algunos amigos míos también hacen esa distinción, yo como que me muestro un poco reacio y digo, no, pero sí hay ideas muy interesantes que rescatar de ciertos filósofos continentales, ¿no? Personalmente yo estoy muy interesado en muchos, ¿no? Por ejemplo, Nietzsche, eh, por poner un ejemplo, ¿no? Así es que me parece un poco perjudicial esta distinción por su inexactitud histórica y porque hay ideas que rescatar, ¿no? en filósofos continentales que se pueden reconstruir de manera argumentativa. Esa sería mi posición. Bien, Julio. Ahora que estabas hablando acerca de esta distinción que se da y esta especie de dicotomía, ¿no? Digamos, entre estos dos movimientos, en Latinoamérica también, o bueno, se da esta especie de, digamos, enfrentamiento, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo este libro, no sé si lo conoces, A ver, de quién, ¿ya? Sí, sí lo conozco. de nuestro profesor, Rubén Claro, Quiroz, un saludo, Quiroz de allí hay un artículo de Francisco Miro Quesada, ya, donde habla acerca de dos movimientos similares a lo que vendría a ser los analíticos y los continentales, que son los universalistas y los latinoamericanistas. claro, De, sí, los universalistas se encargan, digamos, de promover, ¿no? O de investigar las ideas filosóficas, sí. digamos, clásicas, ¿no? Del mundo griego, ¿no? Que es el logos, que es el ser y todo eso, ¿no? En cambio, los latinoamericanistas están un poco más enfocados en su realidad, en lo que vendría a ser los problemas sociales, ¿no? Las luchas por, digamos, reivindicaciones sociales, injusticias. Eh, Desde el punto de vista de tu campo de investigación, que es la filosofía analítica, ¿sería afín a estos dos movimientos, al universalista y al latinoamericanista? Y yo creo que también esta distinción entre universalistas y latinoamericanistas, eh, como que me mostraría un poco reacio también ante esta distinción, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, a partir de lo que me has dicho se me viene a la mente el filósofo Mario Bunge, ¿no? Muchas personas conocen a Mario, es un argentino, ¿no? Muchas personas conocen a Mario Bunge por sus contribuciones a la epistemología, a la filosofía de la ciencia en general, ¿no? En ese sentido es un universalista, ¿no? Sin embargo, yo también conozco a Mario Bunge como una persona preocupada por los asuntos latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo, hay un texto muy breve y muy bueno de él que se llama Ciencia y Desarrollo,
Y básicamente este libro se lo dedica a Latinoamérica. ¿Por qué? Uno, uno de los capítulos que aborda allí es básicamente el tema del desarrollo. ¿Qué entender por desarrollo en Latinoamérica? Y allí presenta una serie de condiciones que en todo país latinoamericano, lo señala, se debe seguir si realmente quieren llegar a salir del subdesarrollo, ¿no? Y en diversas páginas también muestra ejemplos de científicos latinoamericanos que hicieron importantes contribuciones sin necesidad de, o arreglándoselas, como diríamos los peruanos, ¿no? Arreglándolas por su propia cuenta, sin necesidad de financiamiento quizás, ¿no? O sea, en síntesis dice que es posible hacer ciencia en Latinoamérica, hacer contribuciones importantes en Latinoamérica, y en ese libro reflexiona y se la dedica a Latinoamérica, ¿no? A los problemas que se presentan en Latinoamérica. En ese sentido sería un filósofo latinoamericanista, ¿no? Entonces, Bunge sería algo así como universalista y latinoamericanista, ¿no? Pero, o sea, en un filósofo latinoamericano pueden confluir ambas, no son excluyentes, ¿no? El ser universalista y latinoamericanista. Yo creía que sería más bien una cuestión de grados, ¿no? Eh, si presenta contribuciones en ambas movidas, entonces está en el intermedio, ¿no? Pero si se dedica solo a ser universalista, pues estaría bien, ¿no? En ese sentido, la distinción sería pragmática más que nada, ¿no? Pero eh, no son excluyentes, ¿no? Puede, un filósofo latinoamericano puede ser ambos a la vez. Esa sería mi postura al respecto, ¿no? Bien, Julio. Ahora un poco volviendo hacia ti, sé que eres estudiante de filosofía, ya nos has contado sobre tus grupos de estudio en los que perteneces, grupos de investigación. Eh, Creo que esto debió ser la primera pregunta en sí, pero vamos, Dale, dale. ¿qué te animó a estudiar filosofía, Julio, en San Ah, Marcos? Esa es la ya. pregunta que cualquier filósofo de filosofía se la han hecho. ¿Cómo así Claro, es la filosofía? ¿Cómo dijiste voy a postular esta carrera? claro. Cuéntame. Solo no me hagas la pregunta, ¿qué es la filosofía? Porque ahí sí muero, ¿no? Ya, ya. Ya. A ver, ¿por qué? Bueno, yo también acá veo dos razones, ¿no? Una de ellas es básicamente por mi experiencia de vida, ¿no? Ahora que yo me veo en retrospectiva, veo que siempre me he planteado preguntas filosóficas, ¿no? Que siempre me han atormentado. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, la existencia de Dios, ¿no? Desde pequeño me angustiaba esa pregunta, ¿no? Quería saber qué evidencias podría obtener yo para estar o tener la certeza de que Dios existe, ¿no? También la certeza para poder distinguir entre qué es lo bueno y lo malo, qué es lo justo, lo injusto, qué sucede después de la muerte, ¿no? El muerte es el fin definitivo, tenemos almas. Siempre me han atormentado estas preguntas, ¿no? Incluso puedo admitir que a veces me han quitado el sueño, muchas veces, ¿no? Este tipo de preguntas que son filosóficas, ¿no? ¿Cómo podemos tener conocimiento seguro de la realidad también, ¿no? Esa sería mi experiencia de vida, ¿no? Ahora, otra de las razones fue que cuando yo estaba en quinto de secundaria, había un librero en mi casa, ¿no? Que estaba recontra abandonado, lleno de polvo, ¿no? Estaba en el patio también en mi casa. Me acuerdo que mi madre me mandó a limpiar eso y cuando yo estuve sacudiendo el polvo, sacando algunos libros, vi allí un libro que decía Introducción a la filosofía para quinto de secundaria, de Augusto Salazar Bond. Wow. Yo sentí curiosidad por este texto, ¿ya? Yo no sabía qué era la filosofía en ese entonces, ¿eh? Y a partir de la lectura de este texto, que es una introducción a la filosofía por problemas, que es como a mí me interesa esa introducción a la filosofía, no tanto por historia, sino por problemas, hizo que me dé cuenta de que debería dedicarme a la filosofía, porque es el tipo de preguntas que siempre me han fascinado, me han quitado el sueño y que ahora siento que tengo el valor de abordar, ¿no? Así es que esa sería básicamente las dos motivaciones principales. Mm. Genial, Julio.
¿Cómo ha sido tu experiencia como estudiante sanmarquino? ¿Qué podrías decirle a un estudiante de quinta de secundaria, imagínate, que nos está viendo ahora y que nos diga, ¿no? ¿Cómo sería estudiar en San Marcos? ¿Qué le Allá. Bueno, que es una experiencia recontra genial, ¿no? Que hay muchas cosas positivas y negativas, ¿no? Las cosas positivas que he podido ver hasta ahora es que eh, la amistad o los lazos de amistad que uno puede formar en una universidad pública son muy importantes, ¿no? Yo puedo decir que he aprendido al menos el 60% a partir de las conversaciones o recomendaciones de libros que amistades me han hecho, ¿no? Otra cosa positiva son también profesores. Yo creo que no todos, ¿no? Como creo que sucede en todas las instituciones, que no todos son buenos, ¿no? En San Marcos es así también. Hay profesores excelentes que uno puede rescatar, ¿no? Cuyas clases te motivan, te incentivan, te hacen buscar oportunidades, ¿no? Yo he tenido profesores así y cuando no los he tenido, los he buscado asistiendo como alumno libre. Esa sería mi recomendación, ¿no? Si es que uno está interesado en un tema, puede asistir a otras facultades como alumno libre. Eso es algo muy genial en San Marcos, ¿no? Incluso puede asistir a clases de posgrado como libre, ¿no? Yo me acuerdo que muchos de mis amigos en sentido de referencia me motivaron a ir a algunas clases del posgrado con el profesor Luis Piscoya, ¿no? Que es un gran lógico reconocido y profesor de filosofía, ¿no? Y pasábamos sábados recontra geniales conversando con ese profesor. Esos serían dos aspectos muy positivos de San Marcos, ¿no? Los lazos de amistad que uno forma, los profesores que hay profesores muy rescatables, ¿no? Aunque sean quizás algunos cuantos, sí los hay, ¿no? Y la posibilidad de estar como alumno libre en cursos de otras facultades o de la misma facultad que te interese o que sean profesores recomendados, ¿no? Ahora, las cosas negativas creo que serían eh, que a veces hay ciertas trabas para estudiantes, ¿no? Hay ciertas trabas a veces, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que habían chicos que a veces trataban de obtener financiamiento en la universidad, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que había un círculo de debate que buscó financiamiento en la facultad y no lo consiguieron. Eso me apenó mucho cuando me enteré de este caso, ¿no? Pero también sé que eh, uno puede obtener oportunidades desde otros medios, ¿no? Por ejemplo, uno de estos chicos que pudo ir a Harvard porque estaba entre los primeros puestos, no pidió financiamiento en la universidad, sino que básicamente sus compañeros del CEF, del Centro de Estudiantes de Filosofía, hicieron actividades para poder eh, ayudarle con los gastos del viaje, ¿no? Y en ese sentido, me recalco lo anterior, ¿no? De que las amistades son un factor muy importante para continuar o sacarle el mayor provecho a la universidad, ¿no? Eh, Otra de las deficiencias de San Marcos podría ser que hay profesores que no incentivan mucho, que hacen que la filosofía sea aburrida, ¿no? Yo creo que eso es un pecado para mí, ¿no? Hacer que la filosofía sea aburrida porque la filosofía es fascinante, ¿no? Es fascinante. Pero esa deficiencia también se puede subsanar volviendo al punto ventajoso, ¿no? De buscar clases como alumno libre, ¿no? Así es que haciendo un balance, yo creo que entre las ventajas y desventajas ganan las ventajas porque estas ventajas pueden ayudar a paliar los efectos, ¿no? De las desventajas, ¿no? Y en síntesis, esa es mi experiencia en San Marcos, ¿no? Rescato mucho mis relaciones de amistad, haber podido eh, aprovechar las clases como alumno libre. Y eso en síntesis, ¿no? Y la biblioteca también de letras es muy buena, ¿no? Hay eh, una gran variedad que me han ayudado a poder aprender en todo ese tiempo. Bien, Julio. Hay un artículo del profesor David Villena, que es de sentido de referencia, donde habla sobre la situación
actual de la filosofía peruana. Y no se refiere con peruana a filosofía que sea, digamos, oriunda del Perú, digamos, que toque temáticas como las sociales y todo eso, sino cuál es la situación actual. Está en inglés, no sé si lo has leído, se llama Una visión Sí, de sí, página. sí, sí, recuerdo que es breve, sí, 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 sí es un recuerdo. comentario, digamos, es tan actual porque, bueno, no es del 2021, es de hace un par de años, ¿no? 2017, 16, más No, o del menos. 2020, creo, 2020, 2019, no recuerdo. No, no es de este año, pero no es de este año. Y No, en no, ese artículo menciona sobre una especie de, justamente lo que tú mencionabas, ¿no? Las trabas que hay actualmente, ¿no? Para estudiar filosofía de las propias instituciones, ¿no? Y aparte de eso, hay una parte donde menciona que dentro del academicismo filosófico universitario hay especies de como que de islas. Y eso también yo he notado un poco en San Marcos, porque tú eres estudiante de filosofía, sabes que filosofía, la escuela de filosofía es la, es, la carrera donde hay más grupos de estudio, grupos de investigación, a comparación sí. de literatura, de lingüística, no sé, creo que también de sociología incluso, ¿no? Que son más intensos y son de mayor cantidad. Pero, bueno, esto yo lo digo a título personal. ¿Eh? Yo me he dado cuenta que como que no hay especies de reuniones en cuanto a grupos de estudio. O sea, y se refleja en lo que mencionó el profesor Villena, ¿no? En ese artículo, como que se hace filosofía, pero son islas separadas. No hay como que una cohesión entre ellas. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cómo ves la situación académica, investigativa aquí en el Perú, ¿no? O prácticamente en San Marcos, porque también el profesor mencionaba, ¿no? Hay buenos investigadores, pero no se leen. O sea, un profesor de una universidad no lee al otro profesor de esa misma universidad. O sea, prácticamente estudian en el mismo lugar, pero no se leen, o sea, no conocen su producción. ¿Cómo ves esa especie de, digamos, desunión que hay, ¿no? O digamos, distancia que hay entre el mundo académico en el Perú y en San Marcos, ¿no? De filosofía. Eh, pues yo creo que sería muy fructífero, ¿no? Si hay una mayor unión. En mi experiencia puedo decir que los grupos de investigación se unen, pero solo cuando es bienvenida de ingresantes, ¿no? Eso siempre, y se pelean, y vamos ahí, y todos están ahí, pero luego, y ahora, ¿sabes por qué lo pregunto también? Porque mira, este es el año del Bicentenario, y no he visto ningún evento en San Marcos que haga, no sé, una especie de cohesión digamos, simposio o coloquio de grupos de investigación. O sea, y eso también me preocupa, y eso también, yo cuando leí el artículo, bueno, el comentario del profesor Villena en esa página, dije, pucha, esto es actual, eso prácticamente Sí, está diciendo muchas verdades, y necesita ser traducido y leído. sí, tienes razón, ¿eh? Me has dado una buena idea eso de la traducción. Podría hacerse. Pues sí, es, es un poco, eh, es perjudicial, ¿no? Esta separación. Es perjudicial esta separación y yo creo que deberíamos, al menos, yo creo que sí hay unión, pero por parte de estudiantes, ¿no? Pero como grupos de investigación como totalidad no lo hay, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo que desde estudiantes sí, ¿no? Porque yo sí he tenido la oportunidad de ver que estudiantes que pertenecen a diversos grupos de investigación sí interactúan, sí se recomiendan libros, por ejemplo, interactúan mucho en clase, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de interactuar con muchos chicos de otros grupos de investigación, ¿no? Pero como que a nivel institucional sí hay una separación rígida, ¿no? Y yo creo que esta unión podría empezar, pero a partir de estudiantes, si es que no se puede lograr fructíferamente desde, desde el nivel institucional, por decirlo así, podemos empezar a partir de estudiantes, ¿no? Esta unión, ¿no? ¿Cómo así? Pues básicamente conversando, organizando eventos quizás, eh, como la discusión de la malla curricular, por ejemplo, eh, recomendándose lecturas entre ellos también podría ser una opción. Eh, Así es que no lo veo tan este, pesimista
o que no sea factible esta unión, ¿no? Pero creo que mi defensa sería que se empiece desde abajo, ¿no? Desde abajo hacia arriba, ¿no? Que los estudiantes de diversos grupos empiecen a interactuar más para que pueda hacerse después, ¿no? Al nivel institucional, ¿no? Sí, esa sería mi postura, ¿no? Al respecto. Bien, Julio, volviendo un poco a ti y a tu condición de estudiante, ¿no? Este año, en abril, si más no me equivoco, corrígeme si me equivoco, hiciste un taller sobre la muerte, sobre la Ajá, filosofía. claro. Este, ¿Cómo así te animaste a hacer ese taller? Porque antes nos habías contado, ¿no? Que tenías Sí. una experiencia sobre eso, pero ¿cómo así es que armaste un taller y cómo así te animaste a llevarlo a cabo? Allá, Por- porque, allá, dale, dale. Em, Hay dos lecturas que influyeron mucho en esta decisión de hacer un taller sobre la muerte. Eh, bueno, en realidad tres motivaciones, ¿no? Una es mi experiencia de vida, ¿no? Porque este tema siempre me ha fascinado. Yo creo que en algún momento a todas las personas le ha fascinado, ¿no? O se han preguntado en algún momento de reflexión, ¿qué sucedería después de la muerte? ¿No? ¿Hay algún más allá, por decirlo así? Creo que todos se han planteado esto alguna vez, ¿no? Y sobre todo en la pandemia que ha habido tantas muertes, ¿no? Todos hemos tenido la muerte de cerca, así es que ha sido un tema relevante, ¿no? Luego de esta motivación, el curso que llevé por internet, ¿no? La muerte de Shelley Kagan de la Universidad de Yale, que, cuyas clases son muy buenas, son excelentes, ¿no? Recuerdo que busqué una información adicional y este, estos videos de YouTube han sido vistos por millones de personas en diversos países, ¿no? Incluso algunos amigos míos también me habían contado que han visto ese curso y han quedado fascinados, ¿no? Por la profundidad y el análisis de argumentos filosóficos y las respuestas, porque sí hay respuestas allí en esos debates a los que se han podido llegar, ¿no? Y la tercera motivación fue haber leído el libro Black Mirror y la filosofía, Reflexiones Oscuras, ¿no? Que salió en el 2020. Yo recuerdo haber eh, leído el, el artículo que allí analizan, ¿no? En el que allí analizan un episodio de Black Mirror donde la muerte es como un tema central, ¿no? En este episodio se muestra a la pareja de una chica la pareja de una chica, ¿no? Creo que se llamaba Marta. Eh, la pareja de Marta Ash muere en un accidente automovilístico, ¿no? Y esta chica angustiada, ¿no? Y enterándose que está embarazada, decide reemplazar a su pareja fallecida por una tecnología emergente, ¿no? En donde guardan la información de las redes sociales de Ash en esta tecnología, ¿no? Y prácticamente cuando mensajea es como si estuviera conversando con Ash. Después esta tecnología sube de nivel y puede conversar por celular con Ash. Y luego la tecnología sube a tal nivel que le envían una recreación robótica, pero no metálica, de Ash. Y el episodio termina fatal, ¿no? No voy a dar un spoiler, pero termina fatal, ¿no? Cuando en este libro analizaron ese episodio, quedé fascinado, ¿no? Quedé fascinado. Entonces, se me vino a la mente esta idea de que, eh, ¿qué podría hacer yo para tratar de transmitir estas ideas por las cuales yo he quedado fascinado, ¿no? Estas ideas sobre la muerte. Y entonces, lo que se me vino a la mente fue, como el año pasado, ¿no? En el 2020, del taller de filosofía de la mente, dije, bueno, pues, ¿qué podría dictar ahora? Y las ideas que más retumbaban en mi mente en esos meses de vacaciones fue hacer un taller sobre la muerte, ¿no? La muerte como un problema filosófico, y abordar preguntas puntuales, ¿no? Que se basaban en el curso que vi por internet y también en este libro, ¿no? De Black Mirror. Y en algunas otras ideas adicionales, ¿no? Que pude examinar por allí. Esas serían las motivaciones principales.
Bien, Julio, hay un tema interesante que tocaste cuando estabas contando esta historia de la muerte, sobre el transhumanismo. Sabemos que el transhumanismo es una especie de, digamos, eh, una especie de concepción que se resiste a que el hombre eh, deje este mundo, ¿no? Eh, Hay un anime, de hecho, que me recuerda mucho a esto, del transhumanismo, es Astro Boy, que es muy conocido, ¿no? Es un No, niñito que muere y que su papá siente tanto pesar por él, su papá era investigador, que lo mete en su laboratorio, una especie de Frankenstein, pero está hecho de partes, así, diferentes partes, sino que lo resucita, digamos, y lo eh, vuelve a la vida, digamos, a su hijo nuevamente, pero el niño como que no recordaba nada de lo que había pasado después, antes del accidente, ¿no? Y el transhumanismo, digamos, de alguna manera busca eso también. ¿Cuál es tu opinión con respecto al transhumanismo? Y hay también algunas críticas que se le dan, ¿no? Como que, digamos, podría deshumanizar o llegar a deshumanizar al ser humano. ¿Cuál es tu experiencia o, bueno, tu punto de vista? allá, muy buena, ¿no? A ver, voy a reducir esta última intervención a dos preguntas, ¿no? O a dos relaciones, ¿no? La muerte y el transhumanismo, y la otra sería el transhumanismo en general, ¿no? Sí, el transhumanismo y la humanidad, ¿no? A ver, con respecto a la primera, la muerte y el transhumanismo. Eh, Primero quiero partir de esta idea, ¿no? De que algunas personas sostienen que el transhumanismo busca la inmortalidad, ¿no? Pero esta idea de lleno está errada por la siguiente razón, ¿no? La inmortalidad es una imposibilidad física. ¿Por qué? Porque si nos atenemos a los términos, la inmortalidad sería eh, la carencia de muerte, ¿no? La carencia de muerte, la no mortalidad. Pero en principio todos somos mortales, ¿por qué? Porque después de todo el universo va a terminar en algún momento, va a colapsar, ¿no? Sea bien porque siempre se expandirá, y si siempre se expande, cada cúmulo de masa va a estar separada, ¿no? Y en ese sentido el universo no va a poder albergar vida. Esa es una posibilidad que se tiene ahora, ¿no? Y la otra posibilidad sería que el universo vuelva al, el Big Crunch, le llaman, ¿no? O sea que llega un momento de expansión en el que ya no puede llegar más y va a volver a retroceder, ¿no? Y en ese sentido, la forma de vida, toda forma de vida también va a desaparecer en ese proceso. En ese, en ese sentido, la inmortalidad es imposible. ¿Por qué? Porque el universo va a llegar a algún fin, ¿no? Por decirlo de manera metafórica, ¿no? Porque eh, la materia quizás siempre va a existir, ¿no? Pero las condiciones de vida, mejor dicho, las condiciones que hacen que existan los seres vivos van a desaparecer. En ese sentido, la inmortalidad es posible, ¿no? Incluso la inmortalidad digital, ¿no? Porque la energía que se puede suministrar a una computadora también se va a acabar, ¿no? Esto se relaciona con ese tema de la entropía y el universo, ¿no? Entonces, la inmortalidad es imposible. Si la inmortalidad es imposible, lo que sí sería posible es la amortalidad. Y la mortalidad entendida como que no habría una muerte por falla técnica, ¿no? No habría una muerte por falla técnica. ¿En qué sentido una falla técnica, no? Porque hay muertes que se dan por fallas técnicas, ¿no? Por decirlo de una manera muy intuitiva, ¿no? Por ejemplo, una falla técnica podría ser que el corazón deje de funcionar, eh, o que, por ejemplo, alguien tenga un accidente y pierda la mayor parte del cuerpo y por eso muera, ¿no? Ese tipo eh, de escenarios se podrían decir, ¿no? En una expresión muy sencilla como fallas técnicas, ¿no? Pero hoy en día se podría decir que hay ciertas tecnologías que nos permitirían evitar esas fallas técnicas, ¿no? Nos permitirían evitar esas fallas técnicas, ¿no? En ese sentido, un sujeto sería amortal en el sentido de que no moriría por una falla técnica, pero no sería inmortal porque de alguna manera u otra va a morir, ¿no? Porque el universo va a colapsar en algún momento. Ya. Entonces,
la inmortalidad no es una imposibilidad, pero la mortalidad, ¿no? Evitar la muerte por fallas técnicas sí es una posibilidad. Ahora, yo creo que hay diversos problemas que enfrenta la mortalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos van a poder acceder a ella. No todos van a poder acceder a ella. Esa sería una de las primeras objeciones que yo presentaría, ¿no? Hoy en día hay proyectos de criogenización, ¿no? Se sabe que son muy caros, ¿no? En ese sentido, nadie podría, este, muy pocas personas pueden acceder a esto, ¿no? A esta amortalidad. Esa sería una de las primeras objeciones que yo presentaría. Otra objeción sería que, por ejemplo, en este proceso de amortalización, las primeras personas que se sometan a ella van a poder vivir, pero sus seres queridos, no todos sus seres queridos van a poder seguir existiendo, ¿no? En ese sentido, me planteo la pregunta de cuán deseable sería perseguir esta amortalidad si lo que importa no es la vida por sí misma, ¿no? Sino que lo que importa es una buena vida. Y una buena vida implica mantener relaciones sociales muy fuertes con otras personas. Eh, Planteo estas dos objeciones, ¿no? Eh, Otra de las objeciones que se me ocurren en este momento sería, por ejemplo, eh, si es que quizás alguno de estos procedimientos para lograr la amortalidad serían dolorosos, ¿no? Por ejemplo, si uno sufriera un accidente y tuvieran que operarlo, ¿no? Cuán doloroso, y si todos sus demás seres queridos fallecen, cuán deseable sería perseguir esta mortalidad, ¿no? Estas objeciones me han hecho pensar, ¿no? Personalmente a mí, que yo no perseguiría un proyecto de mortalidad, ¿no? Personalmente yo no perseguiría un proyecto de mortalidad, pero también soy consciente de que hay algunas personas que sí a las que sí les interesa, ¿no? Este proyecto de mortalidad. En ese sentido, yo estaría de acuerdo con estas conclusiones, ¿no? En que hay ciertas objeciones que alguien podría responder en contra de este proyecto de mortalidad y que esto debería ser una elección, ¿no? Se debería llegar a un estado en el que sea una elección más que nada, ¿no? Y no una coerción o una obligación, ¿no? Como hoy en día a veces pasa, ¿no? Con esta idea de la santidad de la vida humana, ¿no? De que hay personas a las que no se les deja morir a pesar de que están en un sufrimiento fulminante, ¿no? Por ejemplo, el caso de Ana Estrada, la chica a la que le accedieron la petición del suicidio asistido, ¿no? Esta persona ya no deseaba la vida porque tenía mucho sufrimiento, ¿no? Pero las leyes le obligaban a no quitarse la vida. Eh, Era una coerción, básicamente, allí, ¿no? Y yo me pondría en el caso opuesto, ¿no? Una persona que, claro, en un caso muy similar, ¿no? Si es que el proyecto de amortalidad se lograra para todos, lo que sería algo muy ideal, ¿no? Pero supongamos que se lograra para todos, ¿no? Pero hay personas que por diferentes razones, ¿no? Por ejemplo, que sus seres queridos fallecieron, ya no quiere seguir viviendo. Pero como la mortalidad es para todos, no le dejarían morir, ¿no? En ese sentido, yo estaría de acuerdo con esta idea de que no debería ser algo obligatorio, ¿no? Si es que en algún momento se da, ¿no? Esas serían mis dos conclusiones o posturas al respecto, ¿no? La primera es que hay buenas razones para no perseguir este proyecto de mortalidad. No he visto que alguien haya eh, cuestionado estos dos argumentos que presenté, ¿no? Estos argumentos iniciales. Y la segunda es que no se debería llegar al caso de la santidad de la vida, ¿no? De que debe ser algo voluntario y no obligatorio. Esas serían las dos conclusiones, ¿no? Con respecto a la muerte y el transhumanismo, ¿no? Ahora, con el punto del... ¿Cómo? Continúa, continúa. Ah, ya. Con respecto a esto del transhumanismo y la humanidad, pues yo creo que el transhumanismo nos pone un reto a esta idea de la naturaleza humana, ¿no?
Hay muchas personas que hoy en día siguen manteniendo ideas antropocéntricas con respecto a ideas como la dignidad humana, por ejemplo, ¿no? Hay muchos bioconservadores, ¿no? Uno de ellos que se me viene a la mente es Francis Fukuyama, ¿no? Quien defiende la idea de que los humanos somos dignos porque compartimos ciertas características que nos hacen ser este, merecedores de la dignidad humana, merecedores de la dignidad humana. Y si el transhumanismo tiene como proyecto cambiar o usar tecnologías del mejoramiento, indudablemente esta naturaleza humana va a cambiar, ¿no? Va a cambiar. En ese sentido, nuestra visión antropocéntrica se ve retada, ¿no? En este debate, mi postura es que nosotros debemos ampliar esta noción de dignidad, ¿no? Para abarcar eh, a todos los seres sintientes, ¿no? A todos los seres sintientes. ¿Cómo así? Porque lo moralmente relevante no es la pertenencia a una especie, ¿no? El hecho de que alguien sea humano no le confiere un estatus moral rescatable, ¿no? Sino lo que, en mi opinión, y es algo que muchos bioeticistas defienden, es que lo que hace que una persona tenga un valor moral o sea digno de un respeto moral es que eh, tiene la capacidad de sentir dolor, ¿no? Y lo moralmente correcto sería que ese individuo o ese organismo sufra, ¿no? Y en ese sentido, la dignidad humana sería más amplia y abarcaría a todos los seres sintientes, ¿no? O se tendría que dejar de lado esta noción de dignidad humana y se tendría que hablar de una noción de dignidad de los seres sintientes, ¿no? Y a propósito de esto se me viene a la mente una imagen que vi hace poco, ¿no? Que decía lo siguiente, ¿no? Un humano se quejaba y decía, ¿no? Que nosotros los humanos podemos comer animales sin importarnos sus emociones o si sientan dolor, simplemente porque nosotros somos humanos y ellos no son humanos y tenemos el derecho de comerlos, ¿no? Entonces, en la siguiente imagen apareció un extraterrestre que comía humanos y le decía prácticamente lo mismo. Nosotros vamos a comer a los humanos porque no son como nosotros, no tienen nuestra inteligencia. Y en ese sentido tenemos un derecho moral para poder hacer lo que querramos con ustedes, así como ustedes hacen lo que se les apetece con los animales no humanos, ¿no? Pero si nosotros defendemos una noción de dignidad de los seres sintientes, uno podría responder de que está mal lo que están haciendo porque esos individuos sufren, padecen de dolor. Y es algo que sería característico en estos tres individuos, ¿no? Los animales no humanos, los animales humanos y otro tipo de seres que puedan existir, ¿no? Porque después de todo, el dolor es una adaptación evolutiva, ¿no? Y el dolor nos permite alejarnos de cosas o situaciones que ponen en peligro nuestras vidas, ¿no? Y en ese sentido hay algunos eh, filósofos que defienden que esta capacidad de sentir dolor debe ser algo universal en todos los seres vivos, ¿no? Sean terrestres o si existen animales fuera de la Tierra, también tendrían que poder experienciar dolor, ¿no? Porque es una ventaja evolutiva, una adaptación evolutiva. Y esa sería mi respuesta, ¿no? Con respecto al problema del transhumanismo y la amenaza a la dignidad humana. Se debe dejar de lado esta noción de dignidad humana porque es antropocéntrica, es especista, y abogar por una noción de dignidad de los seres sintientes, ¿no? Y hay una declaración transhumanista, ¿eh? Hay una declaración transhumanista, ¿no? Que tiene como 9 artículos. Y en la séptima hablan precisamente de esto, ¿no? De que el proyecto transhumanista debe perseguir esta noción de dignidad de los seres sintientes, ¿no? Porque los humanos podrían cambiar, podrían haber robots posiblemente que sientan dolor y ellos también merecerían respeto moral por el mero hecho de sentir dolor, ¿no? Esa sería mi postura con respecto a este tema del transhumanismo y la humanidad o noción de dignidad humana. Bien, Julio, muy interesante lo último que dijiste. ¿De quién es la declaración transhumanista?
Allá es del filósofo Nick Bostrom y muchos otros. David Pearce también está allí, pero el principal, el que dirige la Asociación Transhumanista Mundial es Nick Bostrom. Nick Es Bostrom. una especie de manifiesto, algo así, de un movimiento, del movimiento transhumanista. Ah, Exacto, sí, ajá. Sí. interesante. Sí. Habrá que investigar más sobre eso, ¿no? Julio, para finalizar, ya creo que vamos una hora. Ya. eh, ¿Qué libros de filosofía recomendarías tú? ¿Cuáles serían, digamos, los 5 libros de cajón que todo filósofo debe de leer, ¿no? Ah, Dentro de la área de filosofía y bueno, para los que nos están viendo, de repente hay personas que están llevando la filosofía de forma autodidacta y ven, ¿no? Tantos filósofos que hay. ¿Cuáles serían los 5 libros de cajón que tiene que tener o leer una persona que quiere ser un sí. filósofo? Pucha, me pones en una situación hasta que mi corazón se va a dividir, ¿no? Te A lo ver, pregunto, el primer día que pisé la facultad, un profesor, creo que lo conoces, ¿no? Que nos enseña seminario de Aristóteles, bueno, nos dijo a todo el salón, estos son los 5 libros que todo filósofo debe leer. claro, Pero algunos dudaban, otros no. Yo en lo personal sacaría uno, otro. ¿Cuál es ya. tu perspectiva al respecto? Ya, mira, yo lo voy a decir por experiencia personal, ¿ya? Porque yo creo que esta respuesta tiene diversos ángulos, ¿no? Y se relaciona también con este debate de la profesionalidad y no profesionalidad de la filosofía, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona podría tener un gran espíritu filosófico, pero no necesariamente debe leer a toda la historia de la filosofía para poder ser considerado un filósofo, ¿no? Sino que se le ocurran ideas geniales y que sean bien argumentadas, ¿no? Yo lo consideraría un filósofo, una persona así, ¿no? Y en ese sentido, los autodidactas pueden ser filósofos, ¿no? Pero el profesionalismo de la filosofía se podría decir a grandes rasgos que considera que solo los que pertenecen a la academia pueden ser filósofos, ¿no? Yo creo que esto no este es errado, ¿no? Ya. Entonces, ahora los 5 libros de filosofía que recomendaría, ¿no? Mire, el primer año, el primer año de estudio en San Marcos, yo estuve muy interesado por la historia de la filosofía, muy, muy interesado, porque había llevado un panorama general de la historia de la filosofía en la academia, ¿no? Y en ese sentido rescataba mucho la historia de la filosofía, ¿no? Entonces yo le pregunté a un profesor qué libro de historia de la filosofía me podría recomendar para que me dé un panorama más exhaustivo que el de la academia preuniversitaria, ¿no? Y dentro del sílabo del curso de Zenón de Paz, que es un buen profesor, vi allí Historia de la Filosofía de Frederick Copleston, 9 tomos, 9 tomos. Yo estuve muy interesado por este libro, ¿no? Entonces yo fui a la biblioteca de la Facultad de Letras. Entonces pedí el primer tomo, ¿no? Apunté aquí los datos del libro y me lo dieron. Entonces yo empecé a leer y me di cuenta que este autor es muy genial porque relata la historia de la filosofía de manera exhaustiva y lo hace como si fuera una novela, como si fuera una novela. Y este libro a mí me fascinó tanto y lo leía de corrido que en ese primer año de carrera pude leer, digamos que fue mi motivación, fue una fascinación para mí poder terminar esos 9 tomos de historia de la filosofía de Frederick Copleston, ¿no? Y después me enteré que hay muchos filósofos profesionales que rescatan mucho esta historia de la filosofía de Frederick Copleston, porque a mi parecer es muy justo con los diversos autores, ¿no? Con los que trata, ¿no? Pues él era un jesuita, pero a esto no le eh, esto no le impedía hacer unos juicios muy críticos sobre los diversos filósofos, ¿no? Sea cuales sean las tesis que ellos defendían, ¿no? Entonces, mi primera recomendación sería para alguien que esté interesado en historia de la filosofía, leer Historia de la Filosofía de Frederick Copleston, ¿no? Porque lo relata tan genial y presenta tan bien los argumentos que uno puede leerlo de manera corrida, ¿no? Y no se va a aburrir, yo les aseguro que no se va a aburrir, ¿no? Ese sería para alguien que esté interesado en historia de la filosofía. Ahora,
Para alguien que está interesado en los problemas de la filosofía en general, o sea, así de manera intuitiva, sin necesidad de tener un recorrido histórico, pues yo creo que aquí hay dos libros que me han marcado, ¿no? El que dije, ¿no? El de Augusto Salazar Bonte, Introducción a la Filosofía para quinto de secundaria, y otro texto que yo creo que está, que me hizo recordar mucho a este de Salazar Bonte es ¿Qué significa todo esto? De Thomas Nagel, que es una introducción muy breve también a la filosofía y presenta la filosofía por problemas, ¿no? Y presenta ejemplos cotidianos para reflexionar sobre el libre albedrío, sobre el absurdo de la vida, etcétera, ¿no? Entonces, para alguien que esté interesado en la filosofía, por los problemas propiamente, los problemas que surgen naturalmente, o que alguien se podría preguntar en su vida diaria, el de Salazar Bondi y el de Thomas Nagel, ¿no? Ahora, para alguien que conoce ya un poco de historia de la filosofía y quiere especializarse o ver, por ejemplo, un panorama general de la filosofía de la ciencia, en este punto de filosofía de la ciencia yo recomiendo una brevísima introducción a la filosofía de la ciencia de Samir Okasha. Una brevísima introducción a la filosofía de la ciencia de Samir Okasha, ¿no? Este libro es muy intuitivo, presenta primero un panorama histórico de la ciencia y también plantea preguntas que naturalmente uno podría plantear, ¿no? Sobre, como por ejemplo, ¿qué es la ciencia? ¿Qué es una explicación científica? La explicación científica es igual que predicción científica. Eh, ¿Qué es el cientificismo? La ciencia puede responder a todas nuestras preguntas. Aborda muy bien todos estos temas, lo hace de manera clara, argumentativa y su prosa es muy amigable, muy atrapante, diría yo. Ese sería uno de filosofía de la ciencia, ¿no? Ahora, para alguien que esté interesado en lógica, por ejemplo, a su acá voy a sí tener que pensar en uno que me haya marcado bastante. A ver, uno de lógica que yo recomendaría para alguien que recién va a iniciar sería Lógica para quinto de secundaria de Francisco Miro Quesada, ¿no? Ese libro fue el primero que me ayudó a entender la lógica, porque yo en la academia preuniversitaria era muy malo en lógica, no entendía nada. Ese libro fue mi salvación, fue mi salvación. E hizo que aprendiera muy bien lógica, ¿no? Hacer tablas de verdad. Y no solo eso, sino también ver las implicancias filosóficas y aprender lógica. Y yo en este campo de la lógica recomendaría dos, ¿no? El otro sería una brevísima introducción a la lógica de Graham Priest, que es un libro que va en un nivel, uno si ya conoce nociones de lógica puede aventurarse a leer este libro, ¿no? Este libro yo lo recomendaría muchísimo porque usa la lógica como una herramienta formal para abordar problemas filosóficos profundos. Por ejemplo, ¿la lógica tiene un origen evolutivo o es completamente una ciencia formal, por ejemplo? Eso plantea en el primer capítulo, ¿no? Luego, usa las herramientas formales las herramientas lógicas para abordar la filosofía del tiempo, por ejemplo, ¿no? Hay una lógica temporal, ¿no? Y Graham Priest usa la lógica temporal para eh, abordar ciertos problemas filosóficos con respecto al tiempo, ¿no? También con respecto a la existencia, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces este libro me parece muy genial, ¿no? Porque incentiva y hace ver que la lógica no está desconectada para nada de la filosofía, para nada. Es una herramienta formal muy útil y necesaria para abordar problemas filosóficos. Ahora, ¿cuántos voy ahí? Ya perdí la cuenta. A ver. Algo de 6, no, pero está bien, está bien. Más bien, esto, me ha llamado la atención que has mencionado, o sea, no has mencionado ningún titán, digamos, de la filosofía, ¿no? La metafísica de Sí. Aristóteles, Sí, lógica de Wittgenstein, no sí, sé, la crítica de la razón pura de Kant, ¿no? exacto. Claro, es que la fenomenología de Hegel, Sí, Marx, ¿no? Eh,
es interesante porque, digamos, me recordó mucho una entrevista de un profesor de filosofía que tiene su Ya, canal de YouTube ya. llamado Ernesto Castro, y es español. Y a él le preguntaron prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuáles serían los 5 libros de filosofía que todo filósofo debería de saber? Y él mencionó, digamos, lo primero que dijo es, no debe haber manuales o, digamos, recopilatorios de libros de filosofía, y no ir de frente al texto así eh, puro, ¿no? A la crítica de la razón pura de Kant, a la fenomenología de Hegel, Ujú. ¿no? A la metafísica de Aristóteles, porque, digamos, tiene que tener de alguna manera preconceptos, ¿no? Y Ah, tú con él. Entonces, eh, pues sí, pero claro. Yo he dado las razones. Por ejemplo, yo rescato mucho la historia de la filosofía de Copleston porque yo puedo asegurar por mi experiencia propia que sirve para poder entrar a los demás, a los libros clásicos de la historia ya sin dificultades, ¿no? Por ejemplo, haber leído a Copleston me ayudó para entender a Hegel, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que el ciclo en el que llevé el curso de Hegel, eh, siempre regresaba a mis notas que tomé del libro de Copleston para poder entender mejor ciertas ideas, ¿no? El caso de Kant también es similar, o el de Sartre, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, yo creo que el libro de Copleston es muy exhaustivo y si alguien está interesado en leer ya textos clásicos de filosofía, pues ese les va a servir como una guía para poder entender el contexto histórico en el que se escribe y las ideas principales de los textos, ¿no? Es por eso que yo no me atreví a recomendar libros clásicos así de filosofía, ¿no? Pero si ese fuera el caso, yo recomendaría, por ejemplo, eh, La ética Nicómaco de Aristóteles, por ejemplo. Ese me parece un libro fantástico de ética, ¿no? Es muy intuitivo y presenta mm, intuiciones que, digamos que la mayoría de personas tienen, ¿no? Con respecto a la felicidad, por ejemplo. Otro clásico que a mí me fascinó fue Las meditaciones metafísicas de Descartes, ¿no? Cuando yo pude leer esto, o el discurso del método también, que son muy similares, yo me pude identificar mucho con Descartes, ¿no? Yo dije, oh, wow, las reflexiones que presenta Descartes, o al menos las preguntas que a él le angustiaron, porque él mismo dice, ¿no? Que a veces estos problemas le quitaba el sueño, es básicamente el mismo espíritu que yo he tenido a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces yo me identifiqué mucho con Descartes, ¿no? Él, o sea, podríamos decir, ¿no? Que se angustió por el problema de cómo podríamos conocer o tener la certeza de que tenemos conocimiento, y lo plantea de manera muy clara, argumentada, y saca ciertas conclusiones, ¿no? Eh, a ver, otro clásico que se me venga a la mente. Mm, uno sí podría leer la crítica de la razón pura de Kant si es que sabe con quién está debatiendo Kant. No, no, antes de Kant. Yo creo que también recomendaría mucho, por ejemplo, los libros de Hume, ¿no? El, el Tratado de la Naturaleza Humana, por ejemplo, ¿no? Aunque es muy extenso, yo he tenido la oportunidad de revisarlo. Es extenso, pero cuando uno lo lee, en gran medida uno termina concediéndole casi todo lo que defiende allí, ¿no? O sea, no podemos tener certeza de que la causalidad existe, por ejemplo, o de que hay un yo que es, por ejemplo, en mi caso, un Julio Cid, ¿no? Que persiste a lo largo del tiempo, ¿no? Y si uno lee este libro de Hume, uno va a poder entender mejor con quién, uno va a poder entender mejor con quién está debatiendo Kant o qué problema está tratando de solucionar Kant, ¿no? Porque en la crítica de la razón pura deja explícito, ¿no? Que Hume le despertó de su sueño dogmático, ¿no? De que la metafísica era algo así como un sueño imposible, ¿no? A los ojos de Hume. Y entonces Kant trataba de solucionar ese problema, ¿no? Entonces,
Yo recomendaría, por supuesto, la crítica de la razón pura, pero no sin antes haber leído a Hume, ¿no? Porque hace una crítica devastadora a la metafísica y a la ciencia en general, ¿no? Claro, esas serían mis recomendaciones, ¿no? Y a ver, eh, algo que algunos textos que he podido rescatar este ciclo que he llevado a ver, por ejemplo, sería La teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. Es un libro fantástico en donde habla de la empatía, de cómo nosotros los humanos somos animales sociales por excelencia, ¿no? Y básicamente hace una crítica a las visiones que Thomas Hobbes tiene, ¿no? Del egoísmo psicológico, ¿no? Me ha gustado mucho esa lectura. Otro texto que he podido leer este ciclo es Sin salida de Sartre. Es una obra teatral. Eh, y me ayudó a entender ciertas ideas que él defiende, ¿no? Con respecto a las relaciones que uno puede mantener con los demás, ¿no? Y cómo los demás a veces nos objetivizan y nos condicionan a actuar de cierta manera, ¿no? Y ahí está la famosa frase, el infierno son los otros, ¿no? Dando a entender que eh, el hecho de que interactuemos con los demás nos hace preocuparnos sobre cómo nosotros nos vemos y nos condicionan a actuar de cierta manera, ¿no? Y en ese sentido, estamos investigando constantemente sobre cómo nos vemos ante los demás, ¿no? Es una obra que me gustó mucho, pude disfrutarla bien y me hizo pensar en muchas cosas, ¿no? Y una última recomendación de un texto que he podido leer también, pero que no era de ningún curso, ¿no? Era una brevísima introducción a la filosofía de la biología de Samir Ocash. Samir Ocash es un célebre filósofo de la ciencia y filósofo de la biología contemporáneo, ¿no? Y este texto salió en el 2019. A mí me parece una genial introducción a la filosofía de la biología, que es uno de los temas que a mí me fascina también. Eh, presenta una breve historia del origen de las especies, ¿no? De las ideas evolucionistas, de la selección natural, lo presenta de manera muy intuitiva, presenta el problema de qué es una especie, de la clasificación en biología, ¿no? ¿Qué son los genes, ¿no? Porque sorprendentemente ahí me enteré que esta es aún una pregunta filosófica de qué son los genes, ¿no? Y ahí presenta ciertos argumentos que dan a entender que sigue siendo un problema filosófico, ¿no? Y los presenta de manera muy clara, intuitiva. Ahí aprendí también qué es la biosemántica, ¿no? Que es una teoría que desde la filosofía de la biología se pretende dar al problema de la intencionalidad de la mente. Así es que me fascinó mucho ese texto y al final presenta las referencias, ¿no? Donde uno puede indagar adicionalmente sobre esos temas. Y en Claro. síntesis, me excedí creo, pero son No, los, está bien. Ah, son los textos que... sí, ¿Cómo? quería preguntarte más bien sobre tu línea política, otras cosas, digamos, otras facetas, ¿no? De Julio Silva. Pero bueno, creo que sería otra ocasión para Claro, otra una parte, pues, ¿no? ¿Qué te parece? claro, normal, normal, por mí, estoy dispuesto, ¿no? Ya que estamos de vacaciones, Ah, cierto. claro. Este, Julio, di tus redes sociales, ¿cómo podemos encontrarte en internet, en YouTube? Allá, bueno, a ver. eh, Creo que básicamente la red social que más uso o que puedo dar a cualquier persona es YouTube, ¿no? Es Julio C. Silva philosophy. Y ahora que voy a estar de vacaciones voy a subir más contenido, ¿no? Que ya he estado preparando ya este ciclo, ¿no? Que ha estado un poco pesado. Eh, y también recomiendo que las personas, ¿no? Que estén interesados en filosofía se registren, ¿no? En la página Phil People, que es básicamente una asociación de filósofos de todo el mundo, ¿no? Ahí uno puede publicar sus trabajos. Incluso he visto también que se puede encontrar trabajo, me parece. Hay recomendaciones de trabajo para filósofos exclusivamente. Así es que también ahí me pueden seguir, ¿no? Ahí sí está mi nombre, Julio Silva Céspedes como tal, ¿no? Phil ¿Es una People. página web o es ¿Perdón? una página, ¿Perdón, perdón? es una página web o una página de Facebook? Es una página web. Ah, Es
administrada por el filósofo contemporáneo David Chalmers. Él es el coordinador general. Y no es Facebook, pero es algo así como Facebook pero uno no solo puede ver publicaciones de artículos, ¿no? Uno puede buscar ahí a la persona. Por ejemplo, ahí encontré al profesor Villena y uno puede descargar ahí todos sus artículos, ¿no? O a ver qué presentaciones ha hecho, ¿no? Es como un LinkedIn. Exacto. Google, Google Academic, Sí, LinkedIn. sí. ¿Es Ajá. eso? Y es muy bueno porque el nombre lo dice, es exclusivamente para las personas de filosofía. Y eso me parece genial, ¿no? Ese incentivo de agrupar a los filósofos de todo el mundo en una sola red social, ¿no? En una sola página. Sí. Eso sería básicamente. Página de Facebook, ¿tienes? No tengo página de Facebook. ¿Tú Te qué me pregunto por recomiendas? página donde estaba tu, tu canal de YouTube. Es Still Mind and Society. No sé si Ya. Sí, eso muy era. fan. Sí. Ese era un grupo de estudio al que pertenecía, pero no, yo no lo administro, así que Ya, no. ¿no? Ahí no Sí, te pero encontramos. es un grupo de estudio, ajá, sí. Sí, Sí, que pertenecía, pero ya las actividades cesaron ahí por ahora. Sí, genial, Julio. Entonces, esto sería todo por mi parte. Gracias, Julio, por esta entrevista. Espero que haya una segunda parte, como te mencioné. claro, Y normal. palabras Sí. finales, Julio. ¿Algo más que quieras A ver, decirle a al ver, cibermundo que nos está viendo? ah, pues que si están interesados en la filosofía, eh, que lean mucho, ¿no? Que lean mucho, pero como dijo David Hume, ¿no? Él, al llegar a sus conclusiones escépticas, ¿no? Decía, hombres, sean filósofos, pero en medio de toda su filosofía, no se olviden de ser hombres. En ese sentido, también les recomiendo que si están interesados en la filosofía, no sean unos eruditos, no se aíslen, interactúen con las demás personas, porque hay cosas muy interesantes que aprender, no solo de los libros, sino también de los demás. De los demás, eh, y eso básicamente, ajá. Bien, Julio. Que siempre Gracias. traten de buscar los asuntos filosóficos en todo lo que puedan, ¿no? Porque hay filosofía en cualquier aspecto de la condición humana, ¿no? Incluso he visto que hay filosofía del sexo, ¿no? Cosas así, bien locasas, ¿no? Juegos también, ¿no? ¿Cómo? En los videojuegos, De, animes. de los videojuegos, de la realidad virtual, de todo, de todo. Es tan amplio, ¿no? Cuando yo, ahora que veo, ¿no? Que hay tantas ramas, a veces me quedo pasmado. Y a veces uno puede sentir angustia y decir, ¿qué investigar, no? Pero sí se puede, ¿no? Así es que busquen siempre un problema filosófico. Incluso pueden inaugurar una rama filosófica original. Así es que no pierdan ese espíritu. Muchas gracias, Julio, nuevamente. Y bueno, amigos, eso es todo por nuestra parte. Hasta pronto. Chao. Listo, chévere.